Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando, espacio donde conversamos sobre temas relacionados al coaching, al desarrollo y crecimiento personal y a los emprendimientos. Mi nombre es Lourdes Avellaneda y para mí es un gusto compartir contigo esta entrevista. Emprender no solo se refiere a generar un negocio propio, también significa crear una nueva versión de ti mismo. La mentalidad emprendedora se inicia cuando dejas de esperar las condiciones perfectas y empiezas a construir tu negocio con determinación y propósito. Desde la mirada del coaching, hoy conoceremos algunos tips importantes que te permitirán mantener tu negocio rentable y exitoso en el tiempo. Para conocer un poco acerca de este tema, he invitado en esta oportunidad a una amiga muy especial. Ella es Carla Sangay, directora fundadora de Admanta, consultora en educación y desarrollo humano, Business y Team Coach certificada por Centrum, MBA en ESAN, docente de posgrado, capacitadora en desarrollo de competencias y habilidades interpersonales, con más de 20 años de experiencia en el sector corporativo, incluyendo el país de Brasil. Bienvenida, Carla. Gracias, Lourdes. De verdad, muy contenta de estar aquí nuevamente. Gracias. Agradecerte por participar el día de hoy en Conectando con un tema bastante interesante, la mentalidad emprendedora. Muy aparte de un negocio específicamente determinado de algún sector, más allá de la parte numérica que tenemos que conocer, como también el desarrollo de la marca, y etcétera, quisiera que nos cuentes qué elementos importantes debe de tener un emprendedor en base a su mentalidad, a sus competencias, para que su negocio en este caso sea exitoso. Genial, muchísimas gracias. Bueno, muy contenta, como te dije, de estar aquí y sobre todo conversar sobre este tema. Algo que voy dialogando con las personas que desean iniciar un emprendimiento, ya sea un negocio, o empezar en consultoría o algo independiente, es primero potenciar el perfil emprendedor. ¿Qué es esto? El primero, reconocer desde esas habilidades y sobre todo cuáles son esas creencias que nos acompañan en todo caso, o acompañan a la persona que quiere emprender. Porque parece de que, emprender el negocio sí voy a tener dinero rápido, el negocio sí voy a avanzar, voy a crear la empresa. Es importante tener visión, pero lo básico es saber cómo nos gestionamos emocionalmente cada uno. Cuando tomamos una decisión y la decisión, el plan no sale tal cual lo esperábamos, en ese momento se pone a prueba, sí, todo el conocimiento, pero también cómo me gestiono emocionalmente. Y eso marca la diferencia para poder continuar con el negocio o decir, ok, perdí algo, sí, ¿qué aprendí de esto y qué acciones tomar para avanzar? Entonces, la base de todo emprendedor, uno, es su autoconocimiento para potenciar su perfil emprendedor, obviamente el conocimiento en la especialidad o lo que quiera negociar, su habilidad desde el poder también, la tolerancia a de repente que las cosas no salen según lo que esperamos, ¿sí? Asumir riesgos, pero sí con la valentía de asumirlos inclusive, que eso también es importante. Teniendo en cuenta que en muchos casos los emprendimientos se inician por el ejemplo que recibí de algún familiar o de un amigo respecto a algo que yo comienzo a considerar como un negocio. Necesariamente no es que se va a replicar lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que tener como base para poder, digamos, iniciar este proyecto y qué competencias debe tener en cuenta? Por ejemplo, el manejo de la frustración cuando las cosas no salen bien. Es importante quizás considerar que no hay que empezar un negocio solo desde la necesidad, sino desde el proyecto, del sueño que quiero concretar. Claro. Una pregunta clave para esto es ¿para qué quieres emprender? O sea, eso es algo, lo primero cuando llega una persona y me dice, mira Carla, quiero emprender, ¿para qué lo quieres? Generalmente está asociado a un tema de necesito el dinero. Generalmente al inicio sí. Sin embargo, otra pregunta que le sigue al para qué es ¿cuánto tiempo de libertad financiera tienes? Eso es muy importante. Eso es básico, porque el hecho de que, ok, yo nuevamente, entrar a consultoría, por ejemplo, que es lo más inmediato dentro de las habilidades que cada uno puede tener. Claro, y eso no es que hoy tengo y mañana. Puede que haya una oportunidad, sí, pero toca construir una reputación, toca ver cómo está mi marca personal. Entonces, eso toma un tiempo y sí, al fin de mes tenemos necesidades, cuentas que pagar, puede que sea más importante ver cómo cubrir esos gastos que construir mi reputación si no vamos a lo inmediato. Entonces, algo es el para qué y luego ver cuánto tiempo de libertad financiera tengo para poder enfocarme y planificar qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir, cuáles son los riesgos que esto implica y si sucede tener mi plan A, plan B, si sale el plan B
que bueno, no sale tal como lo esperaba, saber cuál es ese botón rojo que tengo que apretar para tomar la decisión si continúo o no continúo, ¿no? Hay muchos casos en los cuales quizás no tienen esos ingresos acumulados para poder subsistir, digamos, por un tiempo, y no les resulta mal, son exitosos quizás. ¿Cuál es el detonante, o sea, cuál es la variable que determina que así sea? ¿El hecho de tener los recursos? O sea, no tengo ese ahorro, simplemente voy a invertir un dinero y no tengo, con lo que yo gane voy a poder subsistir más adelante. O sea, lo primero es la idea, aterrizarla y también hacer una proyección. O sea, saber, ok, ¿qué cosa es lo que necesito? Primero toca modelar, o sea, utilizar una herramienta que permita modelar. Ok, tengo esta idea, ¿a quién lo voy a dirigir? ¿Quién me va a comprar? ¿Dónde lo voy a hacer un servicio? ¿Quién va a realizar? ¿A quién ayudo? ¿A quién más que...? Inclusive de ahí viene también la mentalidad. A veces pensamos, ya, voy a vender mis servicios. Aquí es la mentalidad de cómo ayudo a este segmento de personas o a este nicho de personas, cómo las voy a ayudar desde mi negocio, desde mis servicios. Entonces, uno es saber a quién le vende, dos es saber cuál es la propuesta de valor que tengo. Y esa propuesta de valor para ese segmento, listo, ¿cuánto necesito? ¿Qué recursos tengo y cuánto necesito invertir? Veamos como inversión. No siempre las personas tienen recursos propios para invertir. Puede que saquen un préstamo. El punto es saber, ok, ¿en cuánto tiempo voy a retornar este dinero? Esta inversión de 100, ¿en cuánto tiempo es que voy a tener estos 100? ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En un año y medio? Entonces, para tener claro hasta dónde tengo esos recursos y cómo lo voy a pagar. Pasa que sí, hay personas que no tienen los recursos y piden un crédito. Tener un crédito no nos hace malas personas y ahora, no, al contrario, es tener un crédito útil, una deuda útil. El punto es que hay terror un poco a las deudas, ¿no? Entonces, el punto es que si sabemos y creemos en nuestra idea y tenemos todos los elementos necesarios y lo básico es tener flujo. Para llevar todo emprendimiento, además de la pasión que le podemos poner, es tener a la mano nuestros números. Si no tenemos a la mano o sea, saber qué pasa con el dinero, que entra, que sale, cómo se mueve, no podemos tomar decisiones. Y nos enamoramos de la idea, nos apasionamos por eso y seguimos, nos prestamos y seguimos y luego no sabemos cómo cubrir. Entonces, algo básico es saber, ok, este dinero tengo y en cuánto tiempo creo que lo voy a retornar. Y saber qué hago si es que no retorna ese dinero. Esos planes desde el inicio es mejor tenerlos claro, para darnos tranquilidad también, ¿no? Las creencias limitantes que surgen en un emprendedor, ¿cuáles, de acuerdo a lo que tú has podido tener experiencia con tus clientes, son las que más surgen, que definitivamente pueden bloquear a esta persona que está con tantos sueños, pero también se frustra cuando no llega a concretarse? Claro, lo primero es que también les viene, yo quiero ir a lo seguro, ¿no? Entonces piensan que emprender es tener ya el dinero seguro. Eso es lo primero que toca bajarle el volumen un poquito, porque todo genera, hay incertidumbre, porque claro, no es que ya, yo digo, tengo esto y lo voy a vender aquí, toca saber qué necesidad cubro. Entonces, claro, eso es el tema es seguro. Lo segundo es, ¿y si no resulta? Entonces, otro punto es la poca confianza que a veces se genera en la persona que quiere emprender, porque cree no tener las habilidades, porque yo vengo del mundo corporativo y ahora ¿cómo voy a entrar aquí? Entonces, lo primero es saber eso, la confianza, el confiar en sí mismo, eso es lo básico dentro y que va a hacer de que todas las creencias, que sí, la seguridad, toda esta incertidumbre se reduzca. Entonces, eso es el no, ¿y si qué pasa si no funciona? Entonces ahí le bajamos el volumen con mirar, ¿cuáles son mis habilidades? Esto, listo. ¿Esto me ayuda a continuar el negocio? Sí. Y ahí es ir trabajando y bajando el volumen a ese no puedo, que es el que llega siempre, ¿no? Ok. Digamos que de alguna manera el emprendedor tiene que tener entonces ciertas competencias desarrolladas para que pueda sobrellevar situaciones que no espera. Las competencias, claro, dependiendo. Lo primero es, como te dije, el autoconocimiento. Entonces toca también saber cómo se gestiona emocionalmente, cómo reacciona y cómo responde, porque a veces reaccionan y toca generar una respuesta ante cierta situación. Autoconocimiento, ¿cómo se define? Un poco para que también lo sepan, porque de repente es una palabra que existe, pero no tienen idea de cómo desarrollarlo. Conocerme, ¿sí? Hasta dónde yo puedo tener esa tranquilidad, esa tolerancia de hacer uno u otra opción de negocio y saber que si algo no sale como yo quisiera,
cómo puedo yo accionar en ese momento. Entonces, el autoconocimiento es saber qué habilidades tengo en este momento y que puedo seguir aprendiendo, ¿sí? Y cómo las voy a aplicar, en qué momento me sirven y cuáles son los límites, qué es eso que, ok, aquí tengo que empezar a tomar acción, pero también toca hacer pausas, saber en qué momento parar y en qué momento seguir. Ese es el punto clave. Porque hay que tener en cuenta que cuando haces la pausa o te detienes, surge la frustración, quizás porque no esperabas que no fuera bien. Claro, sí, o sea, a ver, y te lo digo también desde mi experiencia, yo tuve un nido, sí, que me encantaba porque yo siempre quise estudiar educación y lo tuve hasta que llegó la pandemia. Entonces, en ese momento de pandemia me tocó hacer la devolución de mi nido, de local. Entonces, en ese momento tenía dos opciones. El decir, ¿y ahora cómo hago? No puede ser, tengo una deuda. O la otra opción era, ok, ¿cómo puedo continuar con esto? Ahí es donde, en esos momentos en los que se pierde o perdemos algo, en este caso yo perdí algo, ¿sí? En ese momento de verdad es donde dije, se pone a prueba precisamente cómo me gestiono, ¿sí? En estas situaciones. ¿Me voy hacia abajo o me voy hacia arriba? Entonces, sí, lo importante es notar, ok, qué está pasando y ser conscientes de que, nuevamente, me puede apasionar algo, pero si no tengo los recursos necesarios, ver cómo lo financio y cómo va a retornar. El punto es que a veces solo nos dedicamos y avanzamos y no nos enfocamos en cómo va a regresar esa inversión. Entonces, sí, la parte emocional, nuevamente, y lo enfoco mucho, es la base de todo lo que querramos hacer. Y yo hasta ese momento ya tenía más herramientas, ya había entrado al coaching, porque me formé como coach, entonces eso ya me ayudó también a llevar mejor ese momento importante de dejar o hacer la pausa de un negocio y continuar con la otra rama que tenía, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla una mentalidad emprendedora? Ya. Lo primero, atención, lo que tú ya me lo estabas preguntando, ¿no? Respecto a las creencias. Eso es lo primero que debemos prestar atención, a nuestro lenguaje. ¿Qué lenguaje nos acompaña? ¿Qué términos? Yo escucho a veces a las personas cuando dicen, trato de hacer algo, intento hacer esto, cuando no notan que están avanzando, creen no avanzar. Entonces lo primero es atención a qué creencias nos acompañan y qué hemos escuchado, que conseguir el dinero es difícil, que trabajar es duro. ¿Está asociado a un tema de seguridad? Está asociado a lo que escuchamos y a veces no notamos, lo repetimos, solo lo repetimos. Y detrás puede estar también acompañado a esa seguridad en nosotros mismos. Así es. Entonces, eso es clave para poder nosotros que nos dé eso. Hay confianza en sí mismo, pero también hay un poco de miedo y es totalmente válido. El punto es, ¿qué hacemos con eso? Este miedo tiene que ayudarnos a ser precavidos, a hacer eso, a empezar. ¿Qué necesito? Ese miedo nos ayuda a saber qué necesito hoy para poder avanzar en este negocio. Negocio, servicios, lo que quiera hacer. Y eso, los acompaña el tema de las creencias. Las creencias, saber, además de eso, asumir riesgos, porque toca tener claro desde el inicio que podemos llegar a salir súper exitosos o que algo puede suceder en el camino que no nos permite avanzar. Entonces, hay que tener claro desde el inicio que los riesgos están, hay incertidumbre y por eso, ok, tenemos plan A, plan B, pero en mi caso, por ejemplo, surgió una pandemia que no estaba ni en C, ¿no? Entonces, asumir riesgos y eso va también de la mano, ¿no? Y saber, obviamente, que cuánto aprendemos de eso y cómo saber, ¿no? Continuar la tolerancia a los cambios. Eso tiene que ser básico también. Las cosas a veces no salen como las esperamos. Entonces, usualmente, sí, sobre todo en un emprendimiento, ¿no? Claro, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, en general, con las decisiones que vamos tomando. Sí, y también hay mercado para todos. El punto, ahí viene la clave, el poder saber qué me diferencia de los demás para también poder complementar. Lo que pasa es que cuando vemos afuera, sí, compito contigo, vemos competencia, a veces también genera lo contrario. El querer, sí, competencia, me tengo que diferenciar, pero a veces, ay no, como hay tanta competencia, mejor no lo hago. Entonces, es mirar la competencia, ¿sí? Como, ok, ¿qué me diferencia de ellos? Y de repente, no verlo como competencia, sino cómo podemos hacer una alianza para seguir avanzando. El punto es que hoy por hoy se ve competencia, pero la verdad hay mercado para todos. La pregunta es cómo cada uno se está diferenciando con lo que hace.
Eso sí. Hablando justamente de ese valor diferenciado que me hace único, ¿cómo determinarlo? Depende del servicio que hagas. Entonces, uno, si estás haciendo un servicio, imaginemos nuevamente de consultoría, el punto es, ¿cómo es tu forma de trabajo? ¿Cuál es la experiencia que tienes? ¿Qué cosas has hecho hasta el momento que te pueda permitir ponerlo al servicio de las otras personas? Pueden haber 10, por ejemplo, en consultoría, 10 consultores y cada uno tiene una experiencia diferente. Entonces, es mostrar, por ejemplo, tú publicas, tú eres muy visible y me encanta, o sea, genial, haces todas tus publicaciones. Eso, generar visibilidad desde el lado, por ejemplo, de servicios. ¿Qué aportas? ¿Cuál es el valor que yo escucho o que leo o que puedo ver que tú estás aportando, por ejemplo, a los demás? Eso hace un diferencial. Tú le pones tu sello. Si es un negocio, listo, estoy poniendo un negocio. Por ejemplo, yo tenía el nido y dirás, oye, pero hay muchos nidos, genial. El nido que tuve, lo cual me pareció una experiencia maravillosa, bueno, aplicamos una metodología diferente, buscamos espacios que hagan que sea área verde, recuperar la naturaleza, le pusimos mucho enfoque eso, a recuperar la esencia del niño en sí, a que sea la parte emocional la que prime dentro de todo el espacio educativo. Entonces, ver eso, qué cosa es lo que marca la diferencia en tu negocio, le pones tu sello y en función del propósito que quieres lograr. Cuando nosotros creamos digo nosotros porque fue con mi esposo, creamos el nido, es porque queríamos a la larga generar una sociedad más consciente. Entonces ese era lo que queríamos de esos niños, o sea, esa es nuestra gran misión, si lo queremos poner así. Y en general no tenemos el nido y lo que vamos haciendo hoy también vamos en eso. Creo que eso es algo que lo fuimos descubriendo en el tiempo de la ejecución del negocio, ¿no? Entonces, porque fue un negocio, sin embargo también es eso, es cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Dentro de Conectando hay una secuencia especial que está relacionada a unas preguntas tipo ping-pong. ¿Me permites poder hacerlas? Por favor. Genial. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir el camino del coaching? Ya, me parece genial. Varias veces, bueno, a lo largo de mi vida, ¿sí? A mí personas se me han acercado a contarme sus cosas, sus situaciones, yo los escuchaba, pero ya cuando era mayor, yo lo escuchaba y normal. Cuando ya era mayor pasaba lo mismo. Entonces, esa necesidad de poder tener herramientas, porque ya me contaban algo y no sabía qué decirle, me quedaba muda, aunque probablemente era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, ya me sucedía con cierta frecuencia y a mí lo que me generaba era cierta, ¿no? Como frustración. Decía, no, yo quiero tener más herramientas para acompañar a alguien. Entonces empecé a averiguar. Y me salió el coaching y dije, mira qué interesante. Y bueno, vi mis opciones, fui y me gustó cuando fui a la charla de coaching, a la charla informativa, y dije, con esto me va a ayudar para poder acompañar a otras personas. Así llegué al coaching, pensando en los otros. Ok. ¿Qué le dirías hoy a tu yo de hace 10 años? Uy, mira, justo hace 10 años yo dejé el mundo corporativo. Wow. Así, justo hace 10 años. Y qué gran pregunta, mira. Recién caigo en cuenta de que están esos 10 años. Hace 10 años yo le diría, lo vas a lograr. Vas a hacer lo que te gusta. Y ojo, no estamos hablando de dinero, millonarios, no, es hacer lo que me gusta. Y yo en el 2015 que salí tenía como una idea, pero no tan clara como la tengo hoy. Entonces yo le diría, en ese 2015, tranquila, avanza, haz lo que estás pensando, se va a hacer, toma la decisión y avanza. Sí, yo de verdad, 10 años han pasado y de verdad te agradezco la pregunta porque recién caigo en cuenta. ¿Sí? De eso, sí, yo le diría así. Tranquila, todo está bien y vas a seguir aprendiendo en el camino y vas a encontrar tu misión. Eso es lo que yo le diría. Y asumo que en el camino, en estos 10 años, han habido muchos obstáculos que de repente te hacían dudar si realmente habías tomado la mejor decisión. Por supuesto. Es más, decisión desde mis propias habilidades, como por ejemplo pasó en la maestría, yo hacía mi exposición y yo exponía y de ahí me iba detrás de todos los compañeros de mi grupo, hasta que un profesor me dijo, tú, la chiquita, la pequeñita, ¿no? Qué bien expones, me dijo. Y yo me puse de 1000 colores. Entonces me costaba reconocer algo de mí, ¿no? Entonces empecé a mirar eso. Hoy por hoy yo hago charlas, conferencias, me encanta compartir con la gente y eso también lo voy a aprender en el camino. Y también han habido cosas hacia abajo como lo que te acabo de comentar, mi nido que tuve que hacer una pausa y otras situaciones diversas, personales también que
eso, es así. A veces piensan que el mundo del emprendimiento es, vamos hacia arriba, pero es surfear. Es surfear. Y eso yo no surfeo, pero yo veo amigos y es así, va así. Entonces, es estar atentos a eso también y sobre todo el aprendizaje que voy sacando de cada experiencia, ¿no? Eso es con lo que me quedo. ¿Cuál ha sido una lección que te costó aprender, pero que hoy agradeces? Ya, es precisamente, me costó dejar en pausa mi nido, ¿sí? Y eso tengo que reconocer que para mí fue una decisión dentro del negocio que me costó. Es como, sin embargo, hoy le agradezco porque eso me permitió aprender otras cosas, mirar diferente también el negocio, otras también mis números, quizás. además de otras opciones, más abrir mi mente también a diferentes ramas, por ejemplo, a la docencia, o sea, a otras especialidades o otras formas de poder aplicarlo y compartir dentro de mi misión de vida, compartir con otras personas. Entonces, sí, yo doy gracias a este cambio con cariño, de haber puesto en pausa mi nido o a la pandemia, porque también me permitió compartir más con mi familia, porque yo estaba en mi casa. Entonces, eso también tuvo sus positivos y no tan positivos. Sin embargo, eso yo lo agradezco porque aprendí mucho ahí, a mirarme diferente, a seguir conociéndome y a sacar eso de mí que voy descubriendo también día a día. A reinventarte. A reinventarme, sí. ¿Qué emoción te impulsa a seguir enseñando y acompañando a otros? Me da alegría, me da satisfacción, me ayuda. A veces yo puedo llegar muy cansada un día y tengo que dictar en la noche, pero ya entrando me activo porque me encanta dialogar con las personas, escuchar sus experiencias, en la medida es que sea un pimponeo, un ida y vuelta. De verdad, a mí me da satisfacción, me da alegría, de verdad, el compartir. Eso te motiva y el cansancio queda de lado. Y el cansancio queda de lado, de verdad, a veces es impresionante. Sí, a ver, soy humana, ¿no? Entonces llego y sin embargo ya me activo y estoy con mi agüita y comparto y me río. Yo de por sí, como me escuchas, así soy en las clases, o sea que soy muy conversadora y me encanta el que también participen, ¿no? Porque yo entiendo y valoro, por ejemplo, a las personas que estudian en las noches, ¿sí? El llegar y el dedicarle 3 horas y media o 3 horas, dependiendo de lo que dure el curso, es realmente, valoro eso y por eso también es que me encanta, me lo disfruto, ¿no? Así que les hago la vida más fácil. ¿Qué práctica o ritual te ayuda a mantenerte en equilibrio cuando el mundo se acelera? Estar en mi casa, volver a mi familia, porque el mundo está como acelerado, entonces conversar con mi mamá, realmente mi mamá no lo sabe, no se lo he dicho, pero me encanta conversar, aunque mi mamá me vuelva a decir las mismas cosas, ¿no? Es tener esa conexión con ella, con Hernán, con mi esposo, y bueno, ahora que tengo mi perrita, eso me da, realmente estar en mi hogar, me da tranquilidad para todo lo que pueda pasar afuera. Es como volver a mi tu lugar seguro. A mi lugar seguro y dialogar con ellos, eso me gusta. ¿Qué representa para ti la palabra emprendimiento? Compromiso, pasión, aprendizaje, tolerancia. Sobre todo, sí. ¿Qué fue lo que te impulsó a emprender tu propio camino? Yo de chica, para empezar, cuando terminé el colegio quería estudiar educación inicial. Ese es el primer punto. Y me dijeron, bueno, no mi mamá, sino mi entorno, me dijo, no, ¿cómo vas a estudiar educación inicial? Tú tienes que estudiar una carrera corta y de ahí entrar al mundo corporativo. Entonces estudié, bueno, eso no muchos lo saben, pero estudié secretariado ejecutivo español en el año 93 y a lo cual estoy súper agradecida también, porque eso me permitió llegar a eso. Me fui por el mundo corporativo, sin embargo, ya cuando en un momento dado fui a vivir fuera del país, en mi retorno dije, creo que me toca volver a lo que realmente quería. Y estuve viendo posibilidades hasta que en el 2015, hace 10 años, se da la posibilidad de salir. Conversando con mi esposo quería poner un colegio y yo quería ser profesora en algún momento de educación inicial. En esas idas y conversas, como se da esta posibilidad de salir, dijimos, ¿por qué no ponemos un nido? Pero yo no podía ser ni maestra ni directora, entonces dije, bueno, toca poner el nido. Y así fue que empezamos con nuestro negocio y eso ayudó a mirar. Para eso hice una maestría en gestión educativa, para poder entender un poco cómo es el negocio.
y saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque nunca he tenido... Y esa fue como mi primera, se podría decir, experiencia grande. Ahora, de chica, te digo, yo he dado clases de marinera, he cuidado niños, eso no muchos lo saben, y eso lo he aprendido de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido súper trabajadora y emprendedora, y hasta hoy le encanta hacer cosas, es muy hábil con las manos, y ella en general tiene de ella es que creo yo, he aprendido esa mentalidad y no lo veía. Hoy lo reconozco, haciendo en retrospectiva, siempre ha estado de la mano conmigo, pero no lo veía hasta que pasa hasta que voy aprendiendo en este camino, ¿no? Porque ya me he hecho mi parte de mi autoanálisis. Siempre he visto eso, o sea, solo que ha estado, pero no lo veía. Okay. Como tu modelo a seguir. Como mi modelo a seguir, y eso lo he ido aprendiendo en el camino. ¿Cuál fue tu mayor miedo al comenzar y cómo lo atravesaste? En esa época ya eras coach, ¿verdad? Entonces ya tenías herramientas. En esa época ya había estudiado la maestría, bueno, hice un MBA y luego la maestría en educación, entonces ya tenía otros tipos de estudio, siempre estaba como en una búsqueda, ¿sí? Entonces, igual la incertidumbre estaba, entonces el miedo en sí era... Eso, ¿y qué pasa si no funciona? Estamos invirtiendo un montón de dinero, ¿no? Entonces, ese fue lo primero, y te lo digo porque igual, o sea, sin embargo, en el camino dijimos, sí, ok, vamos, hicimos un plan, y ya en el camino es que voy entrando en el coaching, porque yo lo primero que estudié fue biodescodificación, que eso fue lo que creo yo fue la base también para mi crecimiento personal, y también que creo que fue como que la base para continuar con el coaching, porque ahí fui un poco más a mi árbol familiar y entender un poco más, y creo que eso también me ayudó a tener más herramientas, porque ya conocía un poco el acompañamiento y otro tipo de herramientas que tenía para poder, ese miedo, ok, está ahí presente, igual voy a avanzar. Entonces, mi miedo inicial fue el económico, sin embargo tenía ok, me toca planificar, listo. Y bueno, creamos escenarios hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y bueno, ya es lo que es. Si pudieras definir en una frase lo que significa emprender con conciencia, ¿qué sería? En una frase. En una palabra. Sí, sería... emprender con conciencia. Sí, es crear, o sea, escuchar, ¿sí? Escucharme, si yo lo hablo desde mi tema, ¿no? Escuchar qué es eso que quiero hacer desde mi pasión, ¿sí? Generar un compromiso conmigo misma para ello y tener la valentía suficiente para poder asumir los riesgos hoy con mayor atención a mis números y disfrutármelo. Porque creo, parte del emprender uno dice, ya, es hacer el negocio, listo, pero realmente es disfrutarme el proceso. Es el proceso, o sea, a todas las personas les digo, piensen solo en tener el negocio. No, es desde la concepción de la idea, es el disfrutarlo. Eso me ha quedado de verdad de siempre, es disfrutar el proceso para poder lograr algo. Eso es lo que creo yo, mayor conciencia nos genera, estar atentos qué estamos haciendo hoy para continuar con lo que nos gusta hacer, el negocio, lograrlo, abrirlo, generar otras tiendas, qué sé yo. Eso es lo que Entiendo entonces que el proceso de emprender, esa mentalidad emprendedora también es un proceso de crecimiento, porque surgen muchas variables que determinan de que yo ya no sé igual que cuando inicié. Claro, esto es, con una analogía, a ver, nuestro cerebro, el otro día lo leí y me pareció genial, ni no me acuerdo dónde lo leí. El cerebro es como el hardware de la computadora, ¿no? La caja de la computadora. Y la mentalidad es el sistema operativo, es decir, tu Windows, tu iOS, ¿no? Bueno, yo venía del DOS, ¿no? Entonces, esta mentalidad va haciéndose upgrade, ¿no? Windows 3, 10, se va Windows 11, actualizando. se va actualizando. Entonces, nosotros también vamos creciendo de la misma manera y va actualizándose porque va incluyendo otras herramientas, otras cosas. La misma forma nosotros, o sea, nuestra mentalidad va así. Vamos alimentándola de nuevas herramientas, vamos en búsqueda. La mentalidad emprendedora es estar abierto a posibilidades, estar abierto a oportunidades. Al que cuando alguien nos dice algo, una idea, y que puede parecer rara, no le vamos a decir, no, ¿cómo hablas? Sino escucharla
y ver que puede ser una idea loca, ¿qué puedo sacar de eso? ¿Cómo me puede ayudar? Es eso, estar atento o atenta a todo lo que hay y recibirlo con tranquilidad y escuchar. La escucha es clave también en todo emprendimiento y sobre todo también para quienes quieran emprender y que, por ejemplo, yo acompaño a personas que hacen transición laboral del mundo corporativo al mundo del emprendimiento, es también el círculo de amistades o en el entorno que también sea desde el ámbito de emprendimiento o que tengan un negocio grande, chico, mediano, pero que puedan empezar a formar también esa nueva comunidad, ese nuevo entorno, ese nuevo círculo de amigos, porque la energía que se mueve es diferente. Y transitan por experiencias muy similares. Y transitan por experiencias similares y lo que pasa es que cuando uno empieza a emprender se siente solo o puede dar esa sensación de soledad y la verdad no están solos. Entonces, ese es algo que puede ayudar también a que pueda alimentar esa mentalidad emprendedora, a escuchar también a otras personas que se han caído, que han salido, que han tenido esas experiencias y ver también qué cosas se puede adaptar al negocio que tengan. Entonces, es un crecimiento constante este espacio. Carla, estamos por culminar esta entrevista. ¿Qué mensaje le podrías brindar a esos emprendedores que quizás no están pasando por un buen momento, en el que tienen dudas respecto a su negocio, en que piensan que quizás fracasaron? ¿Qué le podrías comentar a ellos? Ok, son como varios puntos, ¿no? Como dices, algunos. Primero, para empezar, para el tema de emprender, si ya tienen un negocio, lo primero que tiene que pasar es, ok, ¿cómo está funcionando? Pero nuevamente, la atención a los números. Los números tienen que acompañar el negocio. Sí, entiendo que hay pasión, entiendo que hay dedicación, todo lo que le ponemos energía, pero los números nos ayudan a ver hasta dónde tenemos la gasolina para poder seguir yendo con esa energía. Tenemos, pero los números nos tienen que acompañar en el negocio. Si es que es un negocio, si es que estoy también desde mi lado consultor, ofreciendo servicios, que no tengo de repente un local, no tengo algo físico, el saber, ok, ¿qué me disfruto hacer? ¿Sí? Y cómo también ayuda a las personas. Nuevamente, el cómo te ayudo es lo que debería entrar en nuestra mentalidad. No cómo le vendo a la gente, sino, o qué le vendo, sino cómo le ayudo. Y eso ayuda precisamente a cambiar el chip y a generar mejores estrategias para poder ofrecer los productos. Y si en algún momento hay ese pensamiento, que es el tercero que me decías, el pensamiento de, no lo he logrado, y genera, ¿no? Soy como quien dice, he fracasado, realmente eso es como una alerta, más que fracasar, es ok, no salió como esperaba, pero ¿qué saco de aquí? Es como si yo, lo que te comentaba hace un momentito, hice el pare con mi nido y hubiese dicho, uy, fracasé, pero ¿realmente fracasé? ¿O qué aprendí de eso que hoy por hoy me sirve? Entonces es ver qué de eso que está sucediendo, ¿sí? Es mirarlo y decir, ¿qué he aprendido hasta este momento de todo este negocio? Porque si no saco aquí el aprendizaje, me va a volver a pasar. Así es. Entonces, si no hago se puede decir un listado de lecciones aprendidas, ¿sí? de eso que ha sucedido, entonces me va a pasar, puede que me pase lo mismo. Pero si hago un refresh, voy a ver qué necesité, qué pude haber hecho mejor, ¿sí? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Porque uno cuando emprende y toca pedir ayuda. Entonces necesitamos regalarnos esa posibilidad también y también la libertad de hacerlo, porque a veces ahí entra, por eso, la importancia de al inicio identificar, ok, puedo levantar la mano, con quién cuento, cuál es ese entorno. También tú me preguntaste hace un momentito lo de qué haces, ¿no? Como para volver a tu centro. Ese emprendedor también tiene que ver cuál es su círculo en el cual le ayude a ese espacio de confianza para contarle, mira, me ha pasado esto me está sucediendo, y que puedan también solo escucharlo, ni siquiera darle un consejo al inicio, solo escuchar y luego buscar como eso, la ayuda necesaria, ¿no? Entonces, ante ese tema del sentirse, es válido, puede haber esa sensación, preguntar también, buscar la ayuda necesaria para poder acompañar esas emociones que pueden generar ese que puede estar en torno a ese sentir fracaso, ¿no? Sentirse fracasado. Gracias, Carla, por esa entrevista. Creo que esta información les va a servir mucho a las personas que hoy nos escuchan. ¿Dónde te pueden ubicar? A través de las redes sociales. Bueno, yo encantada, estoy en LinkedIn, me pueden encontrar como Carla Sangay, y también, bueno, mi consultora que se llama Admanta, ¿no? Que también la pueden encontrar en LinkedIn o en todas las redes. Encantada. Gracias por participar en Conectando, y realmente espero que esta información les sirva mucho a las personas que hoy nos escuchan.
Recuerden compartir esta entrevista con las personas interesadas y seguirme a través de mis redes sociales. Conmigo será hasta una próxima entrevista. Bye bye.